Hola, ¿cómo les va? Perdón, llegué tarde. Acá es tarde aún, aunque son las 6, no demoran a oscurecer. A ver, no sé cuál es, no sé cómo puedo compartir mi pantalla. Abajo pone Alt S. Acá dice compartir pantalla Alt S. Alt S, ok. Ok. Si no, lo que podés hacer, Hans, es pasarnos el link por el chat y todos salimos un poquitito, cada uno lo ve en su computadora en vez de compartir la pantalla. Ah, ok, perfecto. Ya les voy a poner entonces el link. Si quieren, envíamelo y tratamos de compartirlo acá, aunque ya está habilitada la opción para que compartas. Tal vez Alt S. Wow, la tecnología. Igual les comparto el link por si lo quieren tener. Ahí lo ven. Perdón, ¿el video tiene audio? Es que no se escucha, Sí. escucha un poquito. Listo, ya dejé de compartir la pantalla, no sé. Ok. Bueno, buenas tardes.
Bienvenidas y bienvenidos al primero de una serie de encuentros académicos propiciados por la TITERRED de Bogotá, con el fin de juntar y compartir nuestros saberes, reflexiones y miradas del mundo del teatro de títeres y objetos. Este es un espacio espontáneo, efímero, poético y potente, diseñado para fortalecer... A ver, ¿qué está acá? Este espacio está diseñado para fortalecer nuestro oficio desde el pensamiento, el juego y el estudio del arte titeril. Iniciamos esta serie de encuentros alrededor de la lectura del texto Pensamiento títere, mentalidad títere, un arte de ensamblaje del norteamericano Roman Pasca. Este también es el nombre que hemos decidido ponerle a esta serie de encuentros. Roman Pasca es un escritor, director, cineasta y titiritero norteamericano, como que tiene un recorrido bastante amplio en muchos países, y también estudió en la escuela de Jacques Lecoq, estudió mimo en París, hizo parte del Breton Puppet. También ha sido director del Instituto Internacional de la Marioneta en Charleville, Messier, en Francia. Y hoy tenemos un invitado muy especial, a Javier Sueski, Argentina, porque él es quien, gracias a él, esta lectura llega a nosotros, acá en Colombia. Él es el traductor de este texto. Él ha acompañado diversos procesos de formación y reflexión titiritera en Colombia, dan talleres, conversatorios y diplomados, y ha sido como el iniciador, digamos, por eso este texto es tan importante, en este camino que estamos andando de hacer algunos ejercicios de construcción de conocimiento alrededor del teatro de títeres. Javier Sueski, él se forma en teatro con Graciela Ferrari, estudia cine en la Universidad de Córdoba y títeres en la Escuela Superior de las Artes de las Marionetas en Charleville-Mézières, y también estudia pedagogía teatral en la Sorbona. Ha pertenecido a un montón de grupos, su trabajo es muy conocido, también perteneció al Periférico de Objetos, es intérprete, director y escritor, también es investigador y es maestro de dramaturgia de teatro de objetos en la especialización de teatro de objetos, interactividad y nuevos medios de la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, profe? Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Gracias a todas las personas que están acá. Para nosotros es una alegría como que haya crecido de esta manera súbita pues este espacio. Yo tengo algunas preguntas porque, bueno, creo que todas las personas que estamos acá pudimos hacer la lectura, que es re linda y reprovocadora, pero yo quisiera preguntarte un poco cuál es tu relación con el texto, de qué manera tú conoces a Roman Pasca. No sé, veo que la Escuela de las Marionetas de Charleville es algo que tienen en común, y pues aprovechando que estás aquí, quisiera saber un poco al respecto. ¿Cuál es tu vínculo, digamos, con este autor y con este documento? Bueno, yo, a ver, Roman Pasca empieza a dirigir la Escuela de Charleville. Hasta hace muy poco se abría a los estudiantes cada 3 años. Y yo hice la escuela con una directora rumana
que se llamaba Margareta Nicolescu. Y fue como la última camada que que estuvo bajo la dirección de Margareta Nicolescu. Y cuando yo terminé, digamos, el grupo mío terminó, ¿no? La camada siguiente estuvo un poco con Margarita, después entró a dirigir la escuela Román. Y como en esa época todo era un poco cofradía, la escuela no era conocida, ni mucho menos, yo lo conocí a él en ese momento porque todavía estaba viviendo en Europa y lo pude ver un par de veces, y también porque yo trabajé para el Periférico de Objetos, y cuando estaba trabajando con ellos eran muy buenos amigos de Román Pasca, entonces en un par de encuentros también pude encontrarlo personalmente. Y a lo largo del tiempo lo fui viendo varias veces, digamos, no tengo una relación personal con él, pero soy muy amigo de intérpretes que han trabajado con él, y siempre me pareció como un pensador muy agudo, muy fino, muy contemporáneo, muy interesante en sus planteos con respecto a los títeres. Siempre fue como, me sorprendía siempre las cosas que decía. Y este texto es un texto del 95, que cuando yo lo leí hace muchos años, yo no sé, yo terminé la escuela de Saludar en el 96, me había gustado muchísimo, me había gustado mucho, y lo tenía como un texto para mí, digamos, ¿no? Como las lecturas que uno va acumulando. Y hace unos años, ya unos 8 años, este es el 8º año, en el 2013, Ana Alvarado, que dirige bueno, lo que contaste, estos estudios que hiciste vos, ¿no, Hans? La especialización en teatro de objetos, interactividad de nuevos medios, me pregunta si yo quiero dar el taller de dramaturgia en teatro de objetos. Yo le dije que sí, pero me encontré con que no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, no sabía de qué hablar, me parecía un campo de pensamiento totalmente disperso, me hacía pensar, digamos, mucho en lo que había leído, en lo que había visto, en mi propia experiencia creadora. Entonces, bueno, tuve que empezar a buscar textos de acá y de allá, y uno de los primeros textos que empecé en un principio a traducir, porque me parece que hay un material súper importante que no está circulando en español. Yo no soy traductor, no, digamos, hago como este tráfico hormiga de algunas cosas, pero habría que encarar seriamente como un trabajo para que podamos acceder en español a muchos documentos que están circulando en inglés, en francés, en alemán, en italiano, y que marcaron mucho las creaciones de los títeres en los últimos años, ¿no? Y bueno, entonces en ese momento me largué a traducirlo. Hoy cuando estaba releyendo el texto me da cuenta de que está medio traducido así, medio con los pies, ¿no? Así un par de errores groseros de traducción que tendrían que corregirse. Y bueno, yo lo traduje por unos temas que me acordaba del texto, pero después leyéndolo fueron apareciendo otros, ¿no? Y cada vez que lo leo como que es un texto súper importante. Después me di cuenta que es muy importante para mucha gente, digamos, esta intuición que había tenido yo cuando lo leí, que a mí me gustó, después lo encontré como citado en muchos lados, como muy tenido en cuenta por mucha gente, entonces como un texto que ha marcado, un texto que aparece en la revista PUC, en los primeros números, está en el 4º, 5º de la revista PUC, y bueno, y la idea era ponerlo a disposición. El pensamiento fue, bueno, así como me voló la cabeza a mí, espero que le vuele la cabeza a otros. Es como el pensamiento, no es más que eso. Y bueno, y después, bueno, el texto va proponiendo diferentes cosas muy inspiradoras y que todavía digamos, que me siguen resonando. Creo que la traducción tiene como 5 años la traducción o más, no sé cuándo fue que lo traduje.
Pero bueno, yo lo empecé traduciendo las clases para la universidad y después empecé a hacerlo circular. Y nada, me da mucha alegría que llegue a como una instancia así, en la cual gente en otro lado se hace cargo del texto, piensa, se junta a discutirlo. Es una muy linda circulación, que habría que contarle a Paz, que ahora voy a ver si encuentro su mail o su Facebook, le diré lo que está pasando. Bueno, no sé cómo mi relación con el texto, esa es y con Pascal. Es que es algo como que nos hemos estado preguntando seguramente, y es que, ¿qué es lo que pasa con la producción de conocimiento alrededor del teatro de títeres? Y tú mismo pues nos venías contando, ¿no? Que hay un montón de material que está en otros idiomas y igual también me pregunto por qué no hay tanta producción de ese conocimiento en Latinoamérica. Ah, para mí hay un problema de circulación, que en la sala está Vivi. Vivi es una, digamos, escribió 2 libros súper importantes acerca de la formación docente y los títulos de la escuela, súper contemporáneos en su mirada y atravesados de una mirada personal, o sea, textos muy a tener en cuenta. Yo estuve cuando pasé por Cali también recibí como un material acerca de los títulos de la escuela. Es decir, hay material pero no circula. Creo que todos estamos atravesados en este momento, así como en un momento, digamos, estamos atravesados por la producción de Ana Alvarado, que viene produciendo hace mucho, y Yadai Larios, ¿no? Que viene como produciendo constantemente, es como una especie de locomotora que produce y produce y hace, y experimenta y piensa y reproduce. Y Tony Rumbao, es decir, no digo que no haya producción, hay poca circulación, no hay costumbre de leer, creo que eso también es algo interesante, no hay ni costumbre de leer, yo muchas veces me encuentro como no se valida el hecho de leer, como si leer fuera pecaminoso, atentara contra una cierta espontaneidad artística, ahogar a la producción, no sé qué hay con el leer, ¿no? Que es como si fuera elitista leer, ahí me he encontrado muchas veces en esa situación. Y lo que sí creo es que hay algunos textos, bueno, yo ahora estoy viendo, crucemos dedos, a ver si se puede encarar un proyecto editorial finalmente de traducciones, pero hay textos que marcaron a mucha gente, no sé, el texto de Tillis es un texto, los estudios de John Bell en Estados Unidos, el texto de Tillis, el texto de Mateo Lis sobre el teatro de objetos, los trabajos de Didier Plazar, que es el que ahora está dirigiendo la revista Puck. Son textos textos en alemán, no sé, el señor yo no sé pronunciarlo, Werner Neugen, que dirigió la escuela de Stuttgart sobre uniendo la fenomenología, el teatro de títeres, cosas súper interesantes, súper interesantes. No sé, yo ahora vengo a descubrir que hay una editorial de filosofía argentina que está traduciendo textos sobre objetos y filosofía, por su lado, digamos, ¿no? Como, después te cuento, Vivi, una editorial que se llama Cactus, que está buenísima. Pero bueno, me parece que hay 2 cosas, la producción, la circulación sobre todo. Brasil tiene una cantidad enorme de material, produjo una enorme cantidad de material Brasil, ¿no? Con sus revistas y sus investigaciones, y eso no está circulando, entonces ese es un problema. Y el otro son digamos, las traducciones, de poder acceder a lo que se está hablando, ¿no? A cosas que andan circulando por acá y por allá, sin querer tener con esto un pensamiento colonialista de jerarquía, que lo que se está pensando en otro lado es mejor que lo que se piensa. No pasa por eso, sino de nutrir nuestras poesías, nuestras producciones, de ideas que andan circulando, de curiosidad, digamos, ¿no? Eso es lo que me parece. Sí, así es. Igual acá lo que pasa, digamos, en Colombia es una particularidad, y es que acá no hay, digamos, formación universitaria de títeres. Entonces, de alguna manera es complejo cuando
cuando en el quehacer diario tienes que sacar tiempo, digamos, para producir académicamente, porque poco no hay tampoco los escenarios. Es complejo por eso. Nosotros estamos haciendo acá un ejercicio de encuentro, pero evidentemente, digamos que esta parte, todas las dinámicas de la vida, y acá es difícil, digamos, dedicarse a los títeres. Y precisamente por el hecho, acá es muy importante la educación universitaria, o sea, digamos acá sí, el hecho de que no haya una universidad donde se dicten títeres, pues también de alguna manera le da ese estatus a los títeres, que me parece interesante que Pasca lo esboza en esa lectura, ¿no? Dice que, ¿qué es lo que sucede con el teatro de títeres, ¿no? Ahí como que él habla y dice que es una forma desviada del teatro, porque está dedicada a las plazas, porque se asocia con una forma de teatro arcaico, porque no es aristotélico. Y en este caso acá en Colombia también tiene que ver con eso, con que no se entiende como una profesión, como un oficio, no es profesional, digamos. Y en ese contexto, pues es complejo, digamos, si hablamos de lo que tú nos estás diciendo ahorita, profe, digamos que cuántos referentes colombianos hay en esa producción académica de títeres. Ahí, Perdón, Hans, una cosita. Yo sé que son formas de hablar. Estuvo la casual situación burocrática en la cual yo tuve un lugar de profesor tuyo, pero eso fue hace mucho tiempo. Yo hasta ahora soy Javier, no me digas profe a cada rato. Eso fue hace sí, mucho. es la maña, tienes razón. Bueno, sí. Perdón, pero quería hablar a Andrés, ahí justo levantó la mano Andrés. Aprovecho para saludarla a Ale Rodríguez que anda por ahí. Bueno. Sí, no, buenas tardes y muchas gracias aquí por este espacio. No quería decir un poco como lo que yo pienso alrededor de esto de la formación en títeres y considero mucho en que esto de la formación aquí en Colombia también ha sido como el ir a ver títeres, ¿no? El ir a ver títeres y a estar acompañando como estos procesos de diferentes agrupaciones, pues quienes han marcado como la parada, pues también ha ayudado un poco a hacer esa escuela, ¿no? Pues conozco el caso de algunas agrupaciones o algunos maestros que también hacen laboratorios y prestan sus espacios para hacer este tipo de formación y de laboratorio, ¿no? Teniendo en cuenta que no hay, digamos, como estas instituciones, pues un poco pensándolo en lo institucional, ¿no? Pero un poco como el arte, pues se estudia así un poco en el ir a otros espacios o a los teatros también, ¿no? Creo yo, ¿no? También en esa escuela y muchas veces estos libros, como dice usted, están allá en los teatros o en las casas de los maestros. Pues digamos que conseguir mucha de esta información, soy consciente que no es fácil. Muchas de estas personas tienen que viajar y pues consiguen esta documentación también como en sus recorridos y soy consciente de que muchas veces toca ir a las casas de ellos y acceder como a este tipo de información. Entonces, como tal vez es esa escuela como improvisada de ir a buscar ese contenido, ¿no? Y también viendo, ¿no? Aprendiendo ahí, viendo, empíricamente. Gracias. Perdón, ¿puedo responderte, Andrés? A ver, es una discusión que hemos tenido que hemos hablado con Sergio, ¿no? Con la mamá de Sergio. Creo que la mamá de Sergio forma parte como de la historia latinoamericana de los títeres, en el sentido que ella se formó con los Di Mauro, ¿no? Que tenían, quiero decir, también hay que pensar la época, los Di Mauro, comunistas, ¿sí? Con un proyecto latinoamericanista, de un pensamiento latinoamericano que van difundiendo lo que es un oficio, con esta idea de una especie de lenguaje universal. A ver, en ese sentido, yo creo que cada época uno tiene que estar sensible a lo que pasa en su momento, ¿no? Así como
no sé, como Roberto Espina fue tan sensible al teatro del absurdo de su época, o Villafañe era sensible a Valle Inclán y a Lorca, ¿a qué somos sensibles nosotros? Y en ese sentido me parece que la invitación del texto de... o sea, la cosa por la que yo trabajo ese texto es porque dice en un momento que los títeres son al teatro, o sea, los títeres son al teatro lo que la poesía a la literatura, ¿no? Entonces, bueno, eso es un espacio de gran libertad, y en esa libertad creo que los títeres se llevan puestos como varias tradiciones y varias cuestiones instituidas, e incluso, quiero decir, aún, digamos, toda gente con mucha trayectoria acá, por ahí no quiero ofender a nadie, pero estamos en un oficio, no es un teatro que necesite de la validez académica para desarrollarse. No lo es. Claramente, y digo, ups, yo ahora estoy trabajando en una carrera universitaria de títeres, ¿no? Digo, pero soy consciente de eso. Los discursos más válidos, más conmovedores, porque lo interesante de todo esto es ese punto, son discursos hechos por personas independientemente de su recorrido académico o no. Su discurso genuino. Entonces me parece que está bien, siempre nosotros vivimos en el culo del mundo, se dice acá en Argentina, ¿no? Está esta sensación, vivimos en Argentina, decimos nosotros vivimos en el culo del mundo. No sé, los argentinos me dirán, ¿no? Esta sensación de uno está lejos de todo lo que pasa en los lugares interesantes, pero aún así uno tiene que hacer discursos interesantes. Y me parece que la idea mía de poder trabajar con autores extranjeros, so pena de que me llamen, en Argentina se dice cipayo, ¿no? Cipayo entregacionista, es decir, idea de traer ideas extranjeras, de decirse, bueno, qué sé yo, el marxismo también es extranjero, y me encantó leerlo, más allá de que fue hecho en Alemania y en Inglaterra, ¿no? O leer Foucault, qué sé yo. E incluso, quiero decir, concretamente, el marxismo influye a los hermanos Di Mauro, que tratan de crear como esta cuestión latinoamericana, ¿no? Entonces, la circulación de ideas es válida. A lo que voy con esto es que yo veía que, salvo algunas excepciones, había una intención de construir una identidad, de construir una identidad nacional con respecto a los títeres, que se hablaba del títere argentino, de lo que es el títere argentino, lo que no es el títere argentino, un momento de construcción de identidad nacional, un momento de construcción de tradición. Porque a mi trabajo me decían, bueno, pero eso no es títere, o eso no es títere argentino, ¿no? Me decía, bueno, ¿qué será el títere argentino? Y después, por suerte, gracias a la circulación de ideas, caí sobre un historiador, otro marxista, que se llamaba Erich Hobsbawm, ¿no? Hans, por ahí, vos lo leíste cuando estudiabas antropología, que estudió las ideas en el siglo XX, y él decía que la tradición en realidad es un grupo que decide qué es lo que puede evolucionar y qué es lo que no puede evolucionar, porque la tradición es lo que queda fijado en el tiempo y no puede evolucionar. ¿Y qué se fija? Es eso, que se fija en el tiempo y no puede evolucionar, tiene mucho más que ver con un pensamiento hegemónico y de autovalidación, de legitimación de ese grupo, más que con la necesidad de que evolucione o no el lenguaje. Entonces nosotros no estamos en una sociedad como la japonesa, donde hay una tradición de 400 años del bunraku, ¿no? Donde están las obras escritas por Chikamatsu hace, qué sé yo, 1600. 1700 por él, me estoy equivocando un siglo, qué horror. Pero bueno, no importa. Contemporáneo de Shakespeare. Entonces yo decía, bueno, a ver, ¿cuándo dejó de evolucionar esto? ¿Cuándo nos metieron en la cabeza que el títere es determinado formato, determinado material, determinada dramaturgia, determinada estructura dramática, determinada utilización del espacio, determinados retablos? Dije, bueno, a ver, pensemos un poco eso. Yo no me opongo a las tradiciones, ni mucho menos, pero bueno, de la misma forma en que yo la única forma de escuchar tango que tengo no es tango del 30, de 1920, 1930, sino que me gusta gente joven que hace tango, así como me gusta la música pop, no escucho, no sé, me gusta el rock, no escucho rock de los 50 únicamente. Es decir, así como tengo otros gustos, digo, en mi propio lenguaje también me pongo a preguntar, bueno, ¿qué es la tradición y qué es lo que hago yo? ¿No? Como posicionarse con respecto a eso.
y sobre todo hablo por la Argentina, y por el medio, de la forma limitada en que conozco el medio, porque yo tampoco me podría hablar en nombre de todos los titiriteros, ni mucho menos. Creo que está la tradición y la forma en que uno se lo apropia, ¿no? En ese sentido me gusta mucho, no sé, entre las grandes bases de este taller de dramaturgia, caí sobre los escritos de patafísica de Jarry, ¿no? Del rey Jarry, que escribió Hugo Rey, que él decía que la patafísica es el estudio de la ciencia de las excepciones, que estudia las respuestas imaginarias, como contrario al método científico, ¿no? Entonces, bueno, esto es la ciencia de las excepciones, o sea, no hay qué, no hay un cómo. Y si te dicen que hay un cómo, porque esto es títere, esto no es títere, es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque es un lenguaje vasto que goza de la diversidad y de la multiplicidad del lenguaje y la autenticidad de los creadores, que para mí lo que hacia ahí va Pasca, ¿no? Diciendo, bueno, están estos que se creen, o sea, estos dice un poco peyorativamente, un poco medio, no, estos que reproducen estas cosas naturales, bueno, eso no es un pensamiento títere. Entonces, bueno, ¿qué sería pensar títere? ¿No? Y bueno, me gusta a mí una cuestión libertaria que propone el texto. Es decir, bueno, a ver, ¿qué es esto del pensamiento títere, la acción títere? Vuelvo un poquitito, perdón, por ahí estoy hablando mucho perdón, por ahí estoy hablando mucho. Pero es que es como la propuesta del texto, ¿no? Correrse un poco de los lugares en los que nos obligan a pensar como se tiene que pensar. Yo ahí no voy, no me gusta, no me gustó nunca. Qué sé yo, no sé, pienso, no sé, y esto no es elitista, y acá están Vero y Vivi, que acaban de ver un trabajo que estaba haciendo con unas señoras de 60 años a 80 años, en uno de los barrios más pobres de Buenos Aires, ahora un barrio donde es una masacre lo que está ocurriendo con el COVID, pero quiero decir, no estoy diciendo cosas elitistas. Es decir, pensar lenguajes contemporáneos no es ser elitista, es pensar en un interlocutor contemporáneo, no es ser elitista. Y tampoco es asesinar a los Di Mauro, ¿no? Y negarlos. No, ni mucho menos. Y a Villafañe y a Espina con su gran barba de Darwin, no, ni mucho menos, ¿no? Entonces como me toman como una especie de, digo, es pensar qué tipo de teatro propone uno, y para qué hace títeres, ¿no? Perdón. Después, bueno, qué sé yo, después están estas cosas, después, bueno, están los textos que propone las cosas que propone el texto. No sé, me gustaría escucharla, digo, a Vivi o a Vero, ¿no? Pero no sé si tienen esta misma sensación acerca de la Argentina, que es donde yo propongo este texto. Javier, queríamos, de paso vamos leyendo un poco lo que está poniendo la gente en el chat. Sí. Entonces, el compañero Sterling nos señala que justamente está de acuerdo con lo que tú dices de la falta de circulación del conocimiento y que, por ejemplo, él tiene un texto muy interesante acerca de neurociencia, escuela y teatro, y pues que habría que pensarnos como estas formas, ¿no? De circular esas producciones que quizás sí se están dando, pero pues que no circulan. Y las personas están empezando a pedir la palabra, entonces, si les Paco parece... está pidiendo la palabra. Sí, vamos indicando la palabra y pues pedirles para que alcancemos, pues que hagamos intervenciones cortitas los compañeros que vamos a pedir la palabra. Entonces, creo que antes de Paco iba José Ramón con una pregunta y después Paco. Sí, buenas tardes compañeros, buenas tardes maestro Sefsky, gusto en verlo. Fíjese, un poco en la dinámica que usted dice, uno pudiera afirmar y buscando ganarse enemigos, ¿no? Pero de manera muy sutil, que el hecho de no tener la tradición de lectura por parte de los titiriteros, uno pudiera pensar que no nos gusta estar dentro del marco del pensamiento títere, ¿no? Tal como lo propone el maestro Pasca. Entonces, más bien, si me permite usar esta palabra, pareciera que hay como un facilismo. Entonces, aquello que es
demasiado complicado, como que nos aborrece. Le sacamos el cuerpo y preferimos quedarnos en lo mínimo, en lo tradicional. ¿Qué piensa usted al respecto? Me parece que son dos cosas diferentes. Una cosa es la actitud tampoco puedo generalizar, ¿no? Porque sería absurdo y acá estamos pensando, o sea que no es tan así, ¿no? Tampoco. Pero hay como una actitud general de no leer, es decir, de una repetición automática de los discursos, que eso es lo peligroso para mí, porque uno es libre cuando puede optar, a mí me enseñó a mí. A mí mi maestra de teatro me dijo que uno es libre cuando puede optar. Entonces, si uno repite mecánicamente discursos y formatos, no está optando, está repitiendo. Y si no hay una pregunta de por qué uno repite, es decir, yo no estoy en contra de que alguien repite, pero que esa repetición sea una elección. Si uno piensa en el Chonchón en Argentina, hermosísimo teatro, hay una elección consciente por parte de ellos de elegir eso, pudiendo hacer otra cosa. ¿No? Y hay una reflexión acerca de eso, eso me parece increíble, pero cuando veo grupos que repiten y creen que las cosas son así porque son así, ahí digo, bueno, ahí hay que pensar algo. Ahí, a ver. Ahí me parece que no hay elección. Pero ese es un tema. El pensamiento títere que propone Pasca no es un pensamiento hegemónico que hay que pensar títere y para eso tener determinadas lecturas y tener... no. Creo que no. Hay otros textos de él que propone otras cosas, no sé, lecturas de la historia del teatro del siglo XX. Me parece que lo que él habla del pensamiento títere no tiene que ver con esto, sino con una manera de entender el hecho de trabajar con títeres y la aproximación al teatro, a las creaciones, ¿no? Dice, bueno, trabajar con títeres exige un modo de mirar las cosas particular, no lecturas particulares, sino un modo de mirar. Por eso me parecía, en lo que decía José Ramón, que había como dos cosas diferentes. Por eso traté de separar una de otra. ¿Te responde la pregunta? Sí, señor, gracias. Me dicen señor, me dicen profesor, no estamos acostumbrados acá en Argentina a eso. Javier, es que así somos acá los colombianos. Sí, acá en Colombia. Solemos En un decir momento así. van a decir su merced. Su ¡Ay, eso es merced, divino! Paco, si quieres seguir con tu pregunta. Sí, buenos días, Javier. Hola Paco, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Es respecto un poco a esta como mirada no aristotélica de lo titeril. Pienso yo, y aquí radica un poco mi inquietud, en cómo los títeres pasaron de la artesanía y el oficio hacia la profesión, y esa es una preocupación nuestra, pero al ser profesión, entonces se vuelve como un cúmulo ahí conceptual todo indeterminado, porque los títeres se cruzan con el teatro, se cruzan con el audiovisual, etc. Entonces mi pregunta va un poquito, porque tú mencionas cómo se crean corrientes y lo que está fuera de la corriente pues es bárbaro. Sí, es bárbaro, y entonces tiende a ser dejado a la orilla del río. Entonces, mi inquietud es en qué medida los estados, los gobiernos, la relación con el establecimiento y todas estas relaciones de financiamiento, de reconocimiento, lo que hace es fortalecer esos límites y no permiten que, digamos, en este caso los títeres empiecen a evolucionar y combinen sus lenguajes con lo audiovisual, por ejemplo, ¿sí? Con las instalaciones, no sé, como que se meta en el riesgo creativo, en el riesgo propositivo, no solo en el espacio del pensarlo, sino también en el espacio del crearlo y de irse más allá de las orillas. Qué pregunta difícil. Primero, yo por el lado de lo aristotélico soy como un renegado de Aristóteles, así que cada vez que tengo que verlo, leerlo, hago, y no soy un especialista ni mucho menos. Me parece que hay como lo que él habla de lo aristotélico tiene que ver, todos tenemos un pensamiento aristotélico, porque hace años y años que está en nuestra cultura y nuestra forma de entender los relatos y de organizar el lenguaje está ligado a lo aristotélico, y nuestra gramática está ligada a la exposición aristotélica, o sea que estamos todos ahí adentro.
pero hay como ciertas distancias, ¿no? Y él dice, bueno, que en su forma poética los títeres pueden dar una vuelta a esta rigidez aristotélica de las presentaciones de la fábula, el desarrollo de la dramaturgia. Y también, digamos, hay algo del teatro no aristotélico que tiene que ver con el teatro épico de Brecht, ¿no? Que era el teatro, o sea, Brecht se para frente al teatro de la emoción, el teatro burgués, que validaba los valores de los burgueses y que estaban ahí para corroborar su sistema económico, su sistema de valores. Él presenta un teatro de la conmoción, que es un teatro de distancia, en el que no hay identificación, ¿no? Entonces, bueno, también Pasca hace como ese salto, diciendo que es imposible, que no hay mímesis en el teatro. Él dice que no hay mímesis en el teatro de títeres, es decir, no hay como una identificación directa con el cuerpo que se está viendo, y por lo tanto ahí puede haber una distancia, ¿no? Entonces ahí es donde hay como un puente muy agudo que hace él, súper agudo. Quiero decir, porque las más grandes tragedias, no sé, las grandes tragedias del teatro, ¿no? Que Edipo se saca los ojos, que un títere se pinche un ojo y se lo saque, puede ser un chiste, ¿no? No hay sufrimiento real a priori. Eso por el lado de lo aristotélico. Y por el lado de las políticas estatales me parece que depende mucho de la gestión y de las culturas. Hay culturas que reproducen, que validan, y hay otras que son gustosas. Es decir, el Estado, como no sé, cuando yo veo que el Estado francés, con las diferencias enormes que hay, financia la experimentación, es porque hay un gusto por la diversidad de los lenguajes, ¿no? O el Estado, en Brasil se financia la experimentación, y a diferencia de la Argentina, donde no. O en Argentina sí, perdón, estoy siendo injusto. En Argentina, según los lugares, existe la posibilidad, es decir, me parece que, no sé, hay algo para pensar entre qué terrenos se están jugando, qué se está validando, cuando se financia la renovación del lenguaje. Yo soy convencido que tener más herramientas de lenguaje permite más posibilidades de leer la realidad y más posibilidades de cambiarla, ¿no? Y si vos repetís los lenguajes, no permitís un cambio en la mirada. Entonces hay un equilibrio entre los lenguajes conocidos, los lenguajes nuevos, que los lenguajes conocidos sirven de entrada como puertas a los lenguajes nuevos. Pero bueno, esa es mi mirada, y yo no tengo ninguna verdad, ni mucho menos, ¿no? Había un autor que me gusta mucho, dice, alejémonos de toda tentación normativa, dice el que habla del teatro de objetos, ¿no? Diciendo, bueno, no, alejémonos de toda tentación normativa, no hagamos la idea de cada uno una norma, encontremos espacios de acuerdo. Por eso yo puedo estar, no sé, yo sé que Ale piensa diferente a lo que pienso yo, no en una propuesta, no quiero decir una propuesta estética, Ale, si nos ponemos a hacer algo lo vamos a hacer de forma diferente, lo cual no quita que nos podamos encontrar, o Vivi, qué sé yo, ¿no? Lo cual no quita en lo más mínimo que nos podamos juntar, discutir y después respetar el trabajo del otro, ¿no? Sin imponer un discurso. O sea, yo no voy a ir a decirle a Vivi, no, los títeres no son eso que estás haciendo. Los títeres son lo que se hace a partir de desde agosto del 2019. Lo anterior no es títere, qué sé yo. Pero estoy haciendo una cosa ridícula porque no sé, porque ella puede haber usado en un espectáculo una forma anterior a la inventada en agosto de 2019. Estoy siendo absolutamente exagerado, como si yo usara formas posteriores, lo cual también es una mentira, ¿no? Porque no lo hago. Pero, no sé, me parece que hay que como redescubrir el gusto por la diversidad y validarla esa diversidad. Eso es algo personal, ¿no? Y me parece, y por eso las ganas que tengo de que circulen las ideas. No es más que eso, pero también es una cosa personal. No sé, Paco, si te contesto. Perdón, y hay otra cosa que yo justo, con esto de la cuarentena, estoy con los estudiantes de la universidad que están todos frustrados, porque no tienen materiales en la casa, porque no pueden salir, porque no pueden hacer nada. Y hablando de esto, de que no es la academia lo que valida una experiencia artística, yo voy a hablarles a ellos del arte bruto, ¿no? El arte bruto de esta corriente de arte que desarrolla Dubuffet, que tiene que ver con cosas hechas por gente que no es artista, que lo hace con lo que tiene a mano, con los recursos, y que son de las obras de arte más conmovedoras, de las esculturas más hermosas, y
que jamás haya visto, o de las más hermosas, digamos así, tampoco es que yo me haya visto todos los museos del mundo y me conozca todo el arte del planeta, pero quiero decir, también saber que uno puede hacer cosas increíbles sin esos saberes, ¿no? Pero reflexionando y siendo genuino a su lenguaje. Sigue No sé la si te contesté, palabra. Paco. Sí, es una inquietud porque parte de lo, en Bogotá específicamente, desde los 90, yo creería, Sergio me corrige si no antes, ese acuerdo con el Estado hizo que se formaran como pequeños grupúsculos, ¿no? Entonces los títeres, el teatro, después el teatro gestual, luego el teatro, etcétera. Y entonces se formaron islas que quedaron, yo creo que en la cabeza de los creadores bogotanos y colombianos, y es hoy un poquito difícil pensarnos de otra manera, ¿no? Aún en la pandemia y en las acciones que hacemos ahí de SOS se ven los bloquecitos, ¿no? Y eso es muy curioso, cómo el Estado nos llegó a parcelar de esa manera y sí, creo que tiene razón. Gracias, Javier. Bueno, Ale Rodríguez está pidiendo la palabra y después Jennifer Silva. Bueno, nada, yo quería, bueno, ¿cómo les va? Hola, Ale. Quería decirle a Javier que estoy completamente de acuerdo con todo lo que viene diciendo. Que a mí me parece que la Argentina lo que tuvo durante muchos años es, bueno, ciertos clanes de títeres o de grupos de titiriteros, y que por suerte, en mi mirada, yo creo que hemos ido cambiando y evolucionando. Capaz que la escuela de titiriteros, porque yo tuve la experiencia de haber hecho la escuela de titiriteros, justo nos tocó, ahí estaba Leandrinolo, el tercer año, que era de producción. Me parece que ahí hubo una bisagra donde empezaron a salir producciones muy personales. Cuando Javier habla de esto no es títere, casualmente a mí me pasó, de haber creado un espectáculo donde los cuerpos de los titiriteros eran los retablos, y bueno, a mí me atravesó esta mirada de esto no es títere, pero digamos, visto de afuera, como que ese material no era títeres, pero lo interesante de eso es poder dar el salto, conectar. Lo que tiene interesante para mí el títere, yo vengo del teatro, de la danza, es esta capacidad lúdica o de juego con la materia, y que te permite abrirte en todo lo que vos sos, tu potencialidad, y crear. Cuando uno no se casa con los dogmas y entra en ese plano de laboratorio y decir, bueno, pruebo con el cuerpo y que el cuerpo hable y a partir de ahí sale una cosa expresiva, eso me parece que es lo maravilloso del títere. A mí me encantan los textos de este director, docente, Pasca. Yo casualmente tengo los primeros números de la PUC y leí todos estos textos y yo acuerdo completamente, me parece que ese es el gran santo. Argentina, creo que se ha dado la posibilidad de, porque hay un montón de material dando vuelta en Argentina de mucha producción, hay mucha producción y hay mucho probar. Entonces me parece que sí es cierto, de acuerdo con lo que dice hoy Javier, que tenemos como una deuda que es la lectura. Se lee poco, se lee muy poco material técnico, teórico, eso es cierto. Pero también es cierto que hay mucho grupo y mucho titiritero probando, investigando, y eso me parece que es una puerta, una bisagra interesante a futuro. Pero sí, para mí el títere es, lo que tiene interesante el objeto, el títere es el tema de la investigación, ¿no? El laboratorio, el meterte ahí en el terreno y no saber qué es lo que va a salir. Digo, yo pienso eso, ¿no? Que probar desde el cuerpo, desde la nada, mezclar la danza con la música, la actuación, me parece, hay algo interesante que empezó a aparecer, es
el tema de lo dramático, de la interpretación, que por ahí eso viene de la mano del teatro, y bueno, eso me parece que es un aire interesante que ha empezado a aparecer en nuestra tierra en el tema del títere, ¿no? Eso es lo que yo veo. Ale, discúlpame. Mira, a mí me pasó de esto de estar leyendo, de tener... Una vez me cayó un librito en catalán, viste ese catalán, tuve que agarrar el diccionario en catalán español. Esta sensación que tenemos todos, que uno se entra al espacio y trabajando con los materiales surge la obra, resulta que hay un tipo que lo escribió. Hay un tipo que escribió un librito absolutamente maravilloso que se llama Fenomenología y Teatro de Títeres, es decir, la fenomenología como la experiencia sensible que produce conocimiento. Y bueno, esos son los tipos de lecturas que estamos como un poco huérfanos, porque son ideas que tenemos dando vueltas y que hay alguien maravilloso que lo pensó, y que cuando lo lees decís, ah, bueno, ¿cómo puedo saltar de esto y dar un paso más adelante? ¿No? Entonces, esta es la inquietud o sea, de las lecturas, que no pasa por un placer onanista intelectual, o en el sentido de un pensamiento cerrado, complicado, sino de abrir horizontes en la creación, ¿no? Y sí me parece que en Argentina hay 2 o 3 focos que están funcionando desde hace un tiempo, que están como bombardeando con formas raras de teatro de títeres, ¿no? En la Escuela de San Martín, cosas que se estuvieron haciendo en la UNSAM, en Buenos Aires, cosas que empiezan a salir extrañas también de la especialización en teatro de objetos, interactividad, como unos artefactos ahí medio extraños. Y está bien, estamos como en Colombia, en el sentido, el teatro de títeres acá depende del dinero del Estado, de la venta que se hace a la escuela. Es decir, las producciones experimentales nunca sirven para comprarse una pizza a la salida de la función, ¿no? Para hacer en teatros pequeños o con pocas... Yo creo que después, no sé, después del fenómeno, lo que fue el periférico de objetos, no sé si hay un grupo experimental, o no experimental, o que haya probado nuevos lenguajes, que haya tenido como una trascendencia, una difusión como la que tuvieron ellos, ¿no? Pero sí que empiezan o sea, vivimos esta misma cuestión de que al final son las directoras de escuela las que marcan la evolución del lenguaje de los títeres en Argentina. Eso es así, pero eso no quita, y sí. Bueno, el trabajo que venía haciendo, mira, en Argentina, cuento los otros, pero este espacio que tenía Dani, ¿no? Dani Fiorentino, Casa de Títeres, que es una chica que, nada, que se puso a hacer como una sala pequeña, independiente, en la cual había ciclos de teatro de títeres para adultos y para niños, y con cosas muy experimentales en el teatro para niños, ¿no? Como cosas que se salían del común, y ahora eso está haciendo como un teatro, es decir, ella está empezando a trabajar para escuelas, ahora no, porque no se está haciendo nada, pero con ese lenguaje, ¿no? Con la compañía que tiene con Carlos Peláez. Están haciendo como un teatro para chicos, de ellos, con un lenguaje muy particular. Entonces eso como que también abre puertas, abre horizontes en el que es posible trascender lo que está establecido como difusión en el teatro de títeres. Me parece como algo súper saludable. Buenas noches a todos. Bueno, en cuanto al texto que nos propusieron, gracias por compartirlo, estuvo súper interesante y pues me llamó demasiado la atención un pensamiento que tiene el autor, que pues no sé, la traducción suena interesante también, que es el teatro de títeres es un teatro de sentidos ocultos. Entonces quiero proponer el tema para la discusión del grupo, este tema de si el teatro de títeres es un teatro para sentidos ocultos, cómo actúa entonces el pensamiento títere para que el títere sea. Entonces quiero dejarles ese tema de discusión, pero para todo el grupo. Qué pena Javier o profe Javier o no sé cómo, pero me gustaría también escuchar como a todos porque quiero también
como entender qué piensa cada uno desde su hacer, porque pues varios tienen una forma de ver los títeres y otra de hacer títeres, y bueno, quería proponer este tema para discusión: cómo enlazan el teatro de los sentidos ocultos con el pensamiento títere. Yo quería decir algo porque he visto este video del comienzo que les mostré un montón de veces y pues como a la luz de la lectura que habíamos hecho. Y pensaba, ¿no? Es pensamiento títere, pero si se fijan, Roman Pasca es el único que habla en el video. Él hace las voces de todos los títeres. Entonces, de alguna manera, el otro titiritero es manipulado también. Es esto que habla de la poética, o sea, eso también es información y es como una capa más que se suma, digamos, a lo que está sucediendo ahí de la historia que está contando con los títeres, que además porque hay algo que sucede y es que está en inglés y yo no hablo inglés y, y siento que con respecto a lo que tú dices de esas cosas que están ocultas en los títeres, es más bien como que nos está proponiendo, ¿no? Nos está diciendo, o sea, nos lo está mostrando de frente, pero no nos lo dice literal, o tienes que fijarte en eso. Y sin embargo, hay como un montón de información ahí. Además, hubo algo que me hizo pensar y era como que el títere de alguna manera era como una máscara, ¿no? Porque había un títere con una máscara y luego están ellos ahí haciendo la manipulación a la vista y sentí eso, o sea, creo que ahí vi la máscara en el títere. Bueno, eso era lo que quería decir. Bien debatido el debate. Me gustaría de pronto, no sé si de pronto tú has visto el trabajo que ha hecho el rinoceronte cuando vi el video, el que pusiste al comienzo. No sé si has estado el trabajo que hizo la compañía colombo-francesa Les Hélices del montaje del rinoceronte. ¿Que manipulan varios? ¿Que hay varios manipuladores? Sí, no, más o menos como vi el video, me acordé de la producción que hay que vi del rinoceronte donde estaba el lobito y pues el mismo formato y por un momento pensé como que íbamos a hablar también como alrededor de esa propuesta, digamos, como de esa técnica. Y era eso, perdón. Es que tal vez, y no sé si en eso de los sentidos ocultos o algo que me hizo pensar un poco de todas maneras, es un autor estadounidense, hizo un doctorado y hay unas relaciones de poder, digamos, en este video que mostramos y creo que eso también me hacía pensar al respecto de la producción de teoría y, y, y como de esto que sucede en los títeres y algo que tiene que ver como con la invisibilidad, ¿no? Como que estamos ahí, pero no estamos y tiene que ver con ese ser titiritera y también tiene que ver con un lugar de enunciación. Si estoy en este lugar o me construyo a través, digamos, de esos mecanismos, pues en qué lugares yo me siento cómoda para producir o para escribir o para ponerme en ese lugar, ¿no? Bueno, eso era lo que quería decir. Javier. Yo con Javier, respecto ex profe. Hola, Vale, ¿cómo va? Acabo de dar cuenta que Vale Andris de Vale Andrinolo. Es una tontera, pero me acabo de dar cuenta.
Me parece que Pasca hace un gran aporte a pensar el misterio de los títeres en el texto cuando dice que los títeres nunca terminan de vivir y por lo tanto nunca terminan de morir, y que tienen este doble lugar de ser objeto y rol. Y después él toma eso en su práctica también con otros espectáculos, por ejemplo, hechos a partir del sexo de los títeres, en donde se pregunta cuál es o sea, si los títeres tienen sexo o no, y cuál es. A partir de ahí hace un espectáculo sobre la androginia. Y él se mete, o sea, estas ideas que él propone el texto las tienen que ver con su poética y con su trabajo concreto. Bueno, para mí sigue siendo como muy revelador el saber que los títeres no están ni muertos ni vivos, y que hay como toda una poesía, ya sea para chicos o para niñas, para adolescentes, para adultos, que puede surgir de pensar eso. Yo quería, pues para el grupo y también para Javier, algo que este texto lo discutimos, como les estaba contando Hans, unos días antes con algunos compañeros y compañeras de la Titerred. Y hablando nos surgió como una inquietud que también sentimos que provino como de la lectura de este texto, y fue acerca del estatuto del títere. Frente a la sociedad primero y también frente al arte, situándolo más como en este contexto latinoamericano, digamos, porque algunos de nosotros, como bien decía Hans, acá en Colombia pues no hay carrera profesional de títeres, entonces hemos estudiado otras cosas que la puedan potenciar, otras maestrías, otras cosas, pero en teatro, en artes vivas, en otras cosas, ¿cierto? Y cuando estamos ahí, lo que nos ha sucedido a muchos y a muchas es que los referentes que nos ponen son de teatro para nutrir el ejercicio titeril. Entonces nos preguntábamos cómo qué referentes podrían nutrir nuestro ejercicio, si de verdad algunos referentes del mundo del teatro, de actores, si los hay, o si quizás, como lo insinúa un poco Pasca, deberíamos revelarnos a eso. Y bueno, claro, se está produciendo esta teoría propia, pero digamos, la pregunta concreta sería, ¿qué rol juega el teatro de títeres? ¿Cuál es el estatuto en el arte, acá en Latinoamérica, del teatro de títeres? El estatuto del teatro de títeres frente al arte en general en Latinoamérica. De todas maneras no sabría responderte, más allá que tenga el micrófono prendido, porque para eso tendría que haber viajado mucho por América Latina, que digamos, conozco lo que conozco y no conozco lo que no conozco, ver mucho los teatros y ver mucho las propuestas de los titiriteros, pero sí creo que hay como referentes súper interesantes en América Latina, muy potentes y muy contemporáneos. Creo que en Chile están pasando cosas súper interesantes, digamos, a partir de, digamos, lo que fue el trabajo de Lorca, ¿no? Con La Tropa y con su teatro ahora. ¿Cómo se llama la compañía que tiene Lorca ahora? La que hace este teatro de policiales con imágenes. ¿Alguien sabe? ¿No? Vale, tendrías que verlo, este trabajo que hacen hermoso, con imagen y proyecciones, es alucinante. Bueno, están Hugo Inés y Inés Pasic con su trabajo increíble en Perú. Es decir, hay como referentes, está en México Pablo Cueto, sigue haciendo cosas súper interesantes. ¿Vos decís Isabel Hernández? Hola a todos. Hola, vale. Isabel Hernández, que hace sombras. Yo me pongo a buscar en internet y les digo. Está el trabajo no sé si pudieron ver Chaika, ¿no? Este trabajo que hizo Natalia Belova en Chile con esta actriz. Increíble, es decir, me parece que hay como referentes
latinoamericanas, no sé qué lugar ocupa el teatro de títeres, siempre fue un espacio bastardo. Y como todo lugar bastardo, goza de mucha libertad, porque no tiene ningún prestigio para defender. No sé, en Argentina el último espectáculo que hicimos con la gente con la que vengo trabajando se llamaba, no sé, hicimos eso, lo llamamos Teatro Choto. Choto en Argentina quiere decir algo de, es una obra del Teatro Choto, hicimos un manifiesto y todo para divertirnos, cual no sé cómo se dice en Colombia Choto. ¿Cómo se dice, Hans, en Colombia Choto? ¿Qué sería el equivalente? Sería chimbo. ¿Cómo? Chingüo. Chimbo. Chimbo, bueno. Chiviao. El teatro de títeres es chimbo. No sé, para usar la palabra colombiana. No podría responderte. Creo que esas cosas podrías hablarlas con, no sé quién está viajando mucho y viendo mucho. Creo que Sergio está viajando mucho más por América Latina y viendo mucho más como para poder responderte. No sé. Pero es muy interesante eso que dices de que es un teatro bastardo o libre también por eso y, o sea, es como bien potente, ¿no? Como, digamos, como en el texto Pasca habla de justamente de eso. Por eso nos preguntábamos como lo del estatuto del títere, que es esa libertad que le da al no tener esas reglas o esos clásicos o esas estructuras que siempre entonces tiene que seguir para ser títeres, teatro de títeres. Es una gran libertad, pero también, pues no sé, me preguntaba cómo que, o sea, esa es una gran potencia, ¿no? Una gran posibilidad que tenemos. Pero ¿cuáles son las dificultades entonces a otros niveles de ser ese teatro bastardo o ese arte bastardo? Algo así. Me parece que, no sé, sigo pensando en estos ejemplos de cosas realizadas en América Latina que me encantan. No sé, el trabajo de Hugo Inés sacudió a los intelectuales europeos acerca de lo que podía ser un títere y no. Hace una vez pregunté a uno de estos, dijo, bueno, mira, la definición que está dando vueltas en Argentina es un poco la que plantea Mauricio Cartum, que fue profesor de la Escuela de Titiriteros de San Martín, que títere es un objeto puesto en función dramática. Entonces yo me comuniqué con Didier Plastral, con el investigador, le dije, bueno, ¿qué definición están manejando ustedes? Y me dijo que Latinoamérica presentó formas de lenguaje que cuestionaron la definición de títere que tenían ellos, entre ellos Santa Rodilla, y daba como ejemplo la Santa Rodilla de Hugo Inés, en el cual no era algo exterior al cuerpo, sino que era como una especie de cuerpo prestado, y hablaba del pollo de Zoedipus, del periférico de objetos, que era un pollo animado, es decir, es decir que en América Latina gente comprometida con la libertad de su lenguaje logra mover estructuras, o sea que me parece que la respuesta es darse esa libertad y saber que uno no tiene que ser tributario de nada. En ese sentido creo la experiencia modernista de Brasil, de los antropófagos, ¿no? Del manifiesto antropofágico, que decían que hacer frente a la cultura europea, bueno, nos la comemos. ¿No? Que ellos decían, bueno, está el pueblo, está la cultura tupí en Amazonas, y la pregunta en los años 1930, ¿no? Decían, la pregunta de los modernistas brasileños era tupí o not tupí, ¿no? Decían, bueno, ¿qué hacer frente a la cultura? Entonces también no se puede decir qué hacer frente al teatro. Bueno, me lo degluto, y sale esto, bueno, y sale esto, o sea, no, con todo el amor que yo le tengo a Villafañe, que lo conocí y me cayó hermoso el viejo, yo no tengo por qué hacer lo que hace él, ni validarlo en mi trabajo. Y me parece que el mejor homenaje que puedo hacerle es ser libre, ¿no? Del modelo. Pero no sé, el estatus de los títeres ahí adentro, qué sé yo, como un lenguaje de mucha libertad. Yo sigo creyendo que es un lenguaje de mucha libertad, es lo que me gusta. Así me va también, ¿no? Pero es lo que me gusta, qué sé yo. No soy el ejemplo del titiritero que anda presentando sus espectáculos a través de la Argentina. El último espectáculo que yo hice se presentó en una sala muy chiquita. Digamos, no, está bien, pero no
no tengo ningún discurso hegemónico, ni mucho menos, hago la mía, como puedo, a veces más grande, a veces más chico. Acá están como los que pueden saber de qué hablo, ¿no? Un espectáculo hecho con, el último espectáculo está hecho con muy poco dinero, en muy poco tiempo, y con lo que teníamos, y porque tenemos ganas. ¿Vale? Divino, es igual a vos. Divino. Entonces no soy un ejemplo no sé, preguntarle a alguien más, Víctor, no sé mucho qué decir. Bueno, gracias, Javier. Jimena tiene una pregunta que nos quiere hacer o te quiere hacer. Hola, buenas noches para todos, para todas. Maestro, ¿cómo está? Qué pena llegar tan tarde. Hola, Jimena, ¿cómo va? Bien, sí, señor. Qué gusto saludarlos a todos y a todas. Muchas gracias por a Vicky, a toda la mesa académica por este espacio tan lindo. Bueno, esto que estaba comentando hace un momentico, Vicky, sobre cómo, no sé, cómo yo pensaría, es más como que me la han hecho muchas veces, ¿no? ¿Cuáles teorías desde el teatro, por ejemplo, se podrían adaptar más fácilmente como al teatro de títeres? Entonces, por ejemplo, me mencionaba alguien alguna vez sobre Stanislavski, ¿sí? Meyerhold, Grotowski. Entonces, ¿cuáles de esas teorías que a veces nos relacionan o, digamos, las vemos, podrían adaptarse, digamos, a todo esta experiencia con respecto al teatro de títeres y de los objetos? Esto lo hablo desde el movimiento, por ejemplo, pero también o desde las emociones, pero también podríamos hablar desde la dramaturgia, qué tantas cosas o qué teorías podrían adaptarse a nuestro oficio. Digamos que yo estuve en la discusión cuando Vicky dijo que el texto ya lo habíamos discutido antes, y nos surgía como estas preguntas que han estado como volando y hemos estado como revisando. Pues digamos que yo tengo mis propias búsquedas, pero me gustaría saber el maestro qué opina sobre esas teorías en el campo específicamente del teatro para actores que se podrían adaptar o adoptar para el teatro de títeres. A ver, me parece que hay como una línea genealógica que la plantea Pasca en un escrito que él tiene sobre el teatro desdoblado, que es otra traducción por ahí que anda dando vueltas, que hice en su momento también en estos tráficos de hormigas de texto. Él propone 3 textos. Él propone primero el teatro sobre el teatro de marionetas de Kleist, un texto de 1810. Él propone el texto Las conversaciones con un actor del arte del teatro de Gordon Craig, y también El hombre y la figura de arte de Oskar Schlemmer, ¿no? El profesor de ballet de la Bauhaus, el manifiesto de él sobre el hombre y la figura de arte. Y me parece que estos textos se inscriben en toda esta línea en la historia del teatro que tienen que ver con la descentralización de la figura del actor, que empiezan un poco con Kleist, cuando habla de que la marioneta tiene hay un bailarín que va a una feria y que encuentra que la marioneta de hilo es más grácil que él, que se continúa después con esta idea de un arte total de Wagner, ¿no? De Wagner, del compositor alemán, que habla de un arte total en el cual los cantantes son parte del espectáculo junto con la escenografía, junto con, es decir, con un arte total, el todo, que después se continúa con Apia, ¿no? Con Apia, con el escenógrafo Apia, que trabaja con Gordon Craig y que le da a los actores casi un lugar plástico, y que va con Gordon Craig, que quiere hacer desaparecer al actor para que su lugar lo ocupe la super marioneta, y que eso después decanta en Cantor, ¿no? En el teatro de Tadeusz Kantor, donde ya los actores están sometidos a los objetos, y que esto que le estoy diciendo no lo estoy inventando yo,
Eso lo dice Matteoli, o estos textos, que estaría tan bueno que estén traducidos. Un señor que se llama, aquí les pongo en el chat. El objeto pobre es una tesis, perdón, Jaime Lorca se llama el chileno. Jaime Lorca es el que era de la tropa y que tiene este teatro súper interesante. El futurismo italiano también tiene, sobre todo esas obras breves, increíbles, ¿no? Sí, bueno, entre los textos que tampoco están traducidos, volvemos a lo mismo, todos los títeres, todos los movimientos de vanguardia del siglo XX, cada uno tuvo sus títeres, todos, el dadaísmo, el futurismo, el surrealismo, el expresionismo, todos estos movimientos tuvieron sus títeres, antes del simbolismo, es decir, y cada uno con su posición acerca del simulacro de lo humano, ¿no? Otra corriente también sería leer un poco los románticos alemanes y todas estas figuras del simulacro de lo humano, las figuras de cera, los dobles, los juguetes, el gótico, la literatura gótica, que reemplazan lo humano. Entonces es un campo disperso, Jimena. Yo no sé si hay una teoría teatral propia, es decir, Stanislavski con títeres, no se me ocurre por qué el puente, digamos, más allá de lo arbitrario que alguien diga, yo sé qué es lo que se puede hacer con esto, ¿no? Brecht y los títeres, o nada, qué sé yo, Chekhov, no Anton Chekhov, sino Michael Chekhov, el que está en Estados Unidos, el método de los, no sé qué puede salir entre el método de los títeres, ¿no? El método, la escuela stanislavskiana americana. Pero me parece que sí, en este teatro que se descentraliza de la figura del actor puede haber como una orientación hacia la importancia de la figura o de la imagen en escena. Meyerhold y el uso de los objetos, evidentemente, ¿no? Pero no estoy diciendo nada que me pertenezca a mí, sino de lecturas, ¿eh? No estoy inventando nada, Jimena. Quiero que quede claro que estoy siendo repetidor de cosas que he leído y que me encantaría que estén a disposición de todos para que cada quien pueda hacer las respuestas. Vale, muchas gracias. Perdón, lo que más interesante me parece es reinventar esas teorías, que es otra cosa, o sea, Stanislavski no es más válido que vos, Jimena. Así que estamos todos esperando que lo inventes. Yo sí puedo decir algo con respecto a esto de la producción, que hablábamos que decías con esto de la experimentación, que es justamente lo que mejor tiene esto del lenguaje de los títeres, todo ese buceo que se puede hacer con la experimentación desde el material, desde el objeto, desde los títeres. Y que igual yo sí creo que hay muchísimo de experimentación y de grupos y de gente que está haciendo cosas, pero pasa eso también. Cuando es experimentación, por ahí son presentaciones chicas, por ahí no se conocen tanto. Y a la vez pasa también con esto de, en general yo tengo la teoría de que la lectura no es un bien que tenga valorización en general, por eso hay que estimularla todo el tiempo y encontrar tantas cosas como caminos para que la gente en general llegue a los libros y a la lectura, porque yo trabajo también a otros niveles de lectura y lo veo, pero me parece que igual nosotros que hacemos la revista Fardón, nos pasa que por ahí es difícil también que los titiriteros se pongan a escribir así espontáneamente todo el tiempo. Hay muy poca gente en sí que nosotros vemos que produce escritura o se sienta y piensa y escribe. Y desde ya yo aprovecho este medio para invitarlos a todos los que quieran escribir o compartir sus escritos, que se pueden publicar a través de esta revista Fardón, que se especializa en teatro de títeres. Y que después, sí, creo, veo lo que sí no
cada vez me sorprendo más todo el material que hay de títeres en internet, que con este tiempo de cuarentena da para encontrar cada vez más cosas. Y que sí sucede que a través de muchísimos grupos se hacen muchos cruces de material, ¿no? Y desde tráfico de PDFs hasta trabajos que sí autorizados por autora pública a retransmitir. Lo que con respecto a esto del material escrito, quería compartir que justo acá también está Ariel Soto. Nosotros estamos en una comisión que es de biblioteca virtual de la UNIMA, y justamente lo que estamos tratando es de acercar materiales o de que esté a disposición de todos los que quieran verlo. Y hay una página donde la biblioteca virtual va subiendo materiales que consiguen, bueno, de todo un poco, hasta páginas y links donde hay más material. Y también invitarlos a los que quieran sumar material a esto. Yo no soy tampoco traductora, pero me ha pasado lo que dice Javier, que leo cosas en otros idiomas y después los traduzco porque me interesa que se den a conocer, pero a veces me pongo a traducir y pasa que digo, uy, pero esto, a veces me quedo pensando, ¿esto a quién le va a interesar? ¿Por qué lo vamos a publicar? Sí, bueno, sí, son cosas que también pasan por la cabeza. Bueno, Vero, un poco perdón, eso. quiero una cosita. Está el portal en francés, el portal de Art de la Marionnette, PAM, que es una especie de recurso sin fin, una cueva de Alibaba, Sí. en la cual están metidos todos los museos de títeres de Europa, hay trabajos sobre compañías, es PAM, hay que entrar y navegar un poco, ahora tiene como un formato un poco más amable, hay videos, es como una especie de bola de nieve sin fin de recursos, ¿no? Sí. Perdón, maestro, ¿cómo se llama? Jimena, ahí lo pongo en el chat. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Más o menos habíamos pensado que este conversatorio duraría 1 hora y media, así que este sería su última oportunidad. Con esto del pensamiento del títere, a mí lo que me pasó también era que enseguida esto de pensamiento títere me retrotrajo también a todo esto de la dramaturgia que hablaba Cartoon, ¿no? Esto de lo que surge de la materia y de que cómo surge esta dramaturgia propia del títere, a raíz también de lo del pensamiento títere. Hay algo interesante, hay un texto sobre, lo único que yo encontré sobre la experiencia de Cartoon, que yo no lo hice yo no fui alumno de Cartoon por ahí, Ale sí, no sé si Ale llegó a ser alumno de Cartoon. Hay como dos textos, uno es el texto de la llave, que yo me imagino que se lo debe haber dado cuando Ale egresa, o a uno de los grupos que egresó con él, este texto que él le da una llave, ¿no? Un texto por los egresados de la Escuela de Teatro de San Martín, y un texto de Ferreira, de los cuadernos del INT, que está en la revista, bueno, en fin, después, eso Vero lo tengo después avísame y te lo mando para la biblioteca virtual. Pero es también interesante la contraposición de, por ejemplo, en la escritura del teatro de objetos, lo que hace Cartoon, que es trabajar sobre la animación y la asimilación de la animación y los objetos a los sentimientos humanos, como forma de metáfora directa, y lo que hace Matteoli, que es el otro autor que nombré, que habla de la resistencia a la metáfora, es decir, que
objetos no tienen que ser usados por lo que son y no animados, y usándolos por lo que son, tienen valor propio, y bueno, eso da lugar a como otro tipo de... Yo creo que no se excluyen. Es decir, si entre ellos se encontraran, se excluirían ellos, digamos. Uno que ve el partido de tenis toma de los dos, evidentemente. Y que es como otra línea, ¿no? La resistencia a la metáfora. Y Cartoon trabaja sobre la metaforización, eso es interesante. Ariel, ¿tienes el...? Ahí estamos, buenas noches, perdón por llegar un poco más tarde. Les cuento que, para lo que están preguntando en el chat, para poder acceder a la biblioteca virtual, simplemente ingresando al espacio de UNIMA Argentina, tiene diferentes botones de ingreso, uno de ellos es la biblioteca virtual, estamos divididos por comisiones. Yo formo parte de la comisión biblioteca, como decía Vero, junto a ella, se puede acceder a todo lo que es biblioteca, y también formo parte de la comisión educación. Yo soy egresado de la Escuela de Títeres de acá de Rosario, soy de Rosario, Santa Fe, Argentina. La UNIMA Argentina tiene previsto hacer, fue convocada, fue invitada para hacer una publicación en la hoja del titiritero. Dentro de esa próxima publicación, la Comisión de Educación va a ser encargada de hacer un artículo haciendo un poco el estado del arte sobre los organismos oficiales que se dedican a lo que es capacitación en teatro de títeres. Formadores de profesores de títeres, formadores de titiriteros, y un poco, bueno, contar en función de cuál es el estado actual. Estas escuelas que han sido formadas, han sido fundadas desde el 42, que fue la primera formación de Villafañez que abre en Buenos Aires, y el resto de las escuelas, Tucumán y demás. Y bueno, en la actualidad, cuál es el estado de estas escuelas, de las horas, los cargos y demás. Ese va a ser un artículo que va a ser publicado y que está en elaboración de una escritura colectiva con toda la Comisión de Educación, y que es lo que va a salir en la hoja del titiritero. De todas maneras, también va a estar colgado en lo que es nuestro portal, en nuestra Comisión de Educación, dentro del espacio de la UNIMA Argentina. Ahí pueden acceder a lo que es biblioteca, que también estamos pensando en subir videos, link con videos, películas que sean específicas con teatro de títeres. Bien, hay como varios proyectos dentro de lo que es biblioteca, y también dentro de lo que es la Comisión de Educación. Eso solo quería comentar. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Javier. Es una alegría verles, es una alegría. Siento que este es un momento repoderoso, y a mí me gusta el pensamiento títere porque habla del pensamiento mágico. Y nosotros estamos en esas búsquedas, y siento que es algo también que desde la mesa académica se está ahí cocinando. Así que este es un momento muy importante. Como que es una semilla que se sembró con severo abono reáspero, así con las lombrices californianas y todo así. Entonces, quiero agradecerles un montón por haber hecho parte de este espacio. La idea es que todos los sábados a las 6 de la tarde nos estaremos encontrando alrededor de algún contenido titiritero, que seguramente estaremos definiendo en estos días. Ahí nos quedamos llenas y llenos de ideas, de preguntas, de caminos por andar. Y bueno, muchísimas gracias, qué alegría, qué momento tan lindo este. Y bueno, espero que, bueno, arriba el poder titiritero, una alegría estar rodeada de gente que se dedica y que ama esto. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Súper lindo. Gracias. Besos. Chao a todos. Abrazos. Gracias.
Saludos a todos, un abrazo fuerte para todas y todos. Chao, chao. Abrazo para todos. Qué alegría. Fresqui, te queremos. Sí, yo también. Cuando termine esta cuarentena, nos juntamos todos. ¡Y Teresita! Chao, chao. Muchas gracias por el espacio. Esperamos el próximo encuentro. Vale, Eso, nos gracias. vemos el otro sábado. Que estén bien. Pendientes de el evento mañana, ¿no? Claro, mañana tenemos el sorteo. Es un sorteo de una Salgo. marioneta. Salgo que me están esperando para comer. Chao, chao, besos. Chao, gracias. Nos vemos. Ay, a mí también, chao. qué casualidad. Chao, chao, chao. Me están esperando, pero para cocinar. Tal cual. Yo tengo aquí. Ay, Toma, qué chicos. ¿Cómo te fue la Súper, función, felicitaciones. Jimena? No tenía función, tenía ensayo. Ah, güey, pucha. Ensayo, entonces prendí el celular en el taxi, pero no, eso es terrible. Mejor llegar a la casita y estar como atento. Pero Ay, qué genial, no. lindo. Chévere, chévere, chévere el encuentro. Los felicito, chévere sacarlo adelante. Nada, nos vemos mañana. Vamos a cerrar esto para que se guarde la grabación. ¿Sí o qué, Jimmy? Que Ok, es sí. Luego publicamos en las redes. José Ramón, que es todo lindo con su caballero. Ay, no, qué alegría. Subirlo podado al canal de Titerred, por favor. Sí, así es. Estamos pensando en hacerlo, tal vez una transmisión en vivo, pero mientras vamos aprendiendo, digamos, de los códigos Por ahora tecnológicos. podémoslo y subamos los bloquecitos. Y vamos creando también audiencia. Un abrazo. Nos vemos mañana. Chao, Un abrazo a todas y a todos. Gracias. Un bonito espacio. Oh, se les quiere mucho. Buenas noches. Nos vemos mañana.